Bueno, ahí les avisa o les figura que se está grabando por las dudas. Así que bien. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación de mí misma. Yo soy Alejandrina, soy la profe del curso. Yo he trabajado mucho en el Sanatorio Allende, en la parte de secretariado y facturación médica, en el área de cardiología. Estuve 6 años, en lo que es toda atención en recepción, y luego después me gustaba más la parte de facturación, entonces hacía un híbrido de ambos, porque era recepcionista y a la vez facturábamos en mi servicio. No todos los servicios, ahora ya voy a explicar qué servicios, facturan. A veces solamente es recepción, digamos, va un paciente, le cargan la consulta, le informan dónde está el turno, cuál es el consultorio, y ahí termina la parte de atención. Pero hay otra parte detrás de esa recepción médica que es justamente la de facturación, que ahí es una parte más administrativa en la que, perdón que hable muy pausado, pero me sigo escuchando el eco. Eh, entonces, esta parte de facturación es más administrativa que no tiene recepción de pacientes. O sea, no trabajan con el público, sino que trabajan con compañeros de trabajo, con facturistas, con auditores médicos y tienen más trabajo con auditores de otras áreas sociales. Entonces, ahí el trabajo sí cambia a comparación de uno con el otro. Yo les quiero hacer estas pequeñas diferencias. ¿Hay alguien acá que ya trabaje digamos, lo que es atención de salud? ¿Nadie? Atención, digamos, atención al público. También puede ser. Atención al público, lo único que trabajo. Yo tengo una dietética, Bien. pero mi hermana sí trabaja en donde donde vivía yo antes, hace facturación médica. Ah, bien. Sí, entonces yo por eso conocí. Buenísimo. ¿Alguien más? Anímense a hablar. También pueden escribir si no se animan a hablar o por X motivo no funciona el micrófono. Hay un chat, el cual voy a escribir para que se vea. Que yo lo leo, así que voy a estar bastante atenta. Bueno, ya se hizo sodinito, así que obviamente se escucha. Para quien no tenga micrófono o no se anime a hablar en esta primera instancia, hay un chat, escriban ahí, yo lo voy a leer y bueno, y ahí puedo resolver consultas o comentarios que ustedes hagan. Bueno, en esto que yo estoy trabajando 6 años en lo que es recepción de pacientes, atención, facturación, aprendí un montón. Fue como muy intensivo ese trabajo. Entonces, bueno, yo hago un bagaje de eso aprendido para que ustedes, por ejemplo, si les interesa en un futuro proponerse digamos, para trabajar de futurista médico o de secretaria, tienen todas las herramientas que actualmente se van a necesitar para ese puesto laboral. Lo mismo, esto les voy a empezar a ampliar el campo, no solamente de recepción en una secretaría médica, los hospitales, dependiendo del tamaño, obviamente, tienen muchas áreas. Hay muchas áreas internas, hay unas que son, digamos, de lo que es consultorios externos, que es donde ustedes van normalmente, cuando sacan el turno. Después tienen la guardia médica, después tienen consultas por, ahí me sale el nombre, call center. Después hay otros servicios que son un híbrido, todavía no hay tanto en Argentina, esto lo digo por las dudas, que
sea de atención virtual. Después tienen facturación hospitalaria en clínicas pequeñas y también para obras sociales. Lo mismo en la que es la recepción y atención. Así que pueden ampliar el panorama de, digamos, de esta futura búsqueda laboral que obviamente van a generar ustedes y que no solamente sean en clínicas o en sanatorios, lo pueden ampliar mucho más. También hay facturistas que son particulares, que trabajan para algunos médicos que atienden individual, entonces tienen un facturista que le hace esa carga para con las obras sociales. Estoy hablando mucho, vamos bien. Acá me dieron un ok, así que vamos. Vamos bien, se entiende perfecto. Genial. Bueno, dentro de las funciones y responsabilidades que tiene, en este caso vamos a empezar con el módulo que es de secretariado. Vamos a ir gradualmente. Yo lo armo así el curso para que ustedes se puedan desenvolver, pero en una parte que es la recepción médica. Es cuando ustedes están detrás de un mostrador, que viene un paciente, se anuncia, va a consultorio con el médico y de ahí se va. En la segunda parte del curso vamos a ver qué ocurre detrás de esa parte. Una vez que el paciente se recepcionó, qué ocurre con esa consulta médica o con los estudios que se realizan. Dentro de esta parte de secretariado médico, tenemos funciones y responsabilidades que tiene el secretariado. Secretario, secretaria, administrativo, van a tener esos nombres. Es el encargado de dar la bienvenida a las personas. Por ejemplo, si estuvieran en un hospital que sea más grande, puede haber alguien que está en la parte de informes. En esa parte de informes, obviamente, ustedes se supone que tienen con todo el conocimiento del lugar, dónde queda cada consultorio, dónde queda a lo mejor rayos para hacer ecografías, laboratorio, en qué consultorio está tal médico, si por ejemplo ese lugar tiene internación, bueno, ¿dónde está la parte del internado? Esas cuestiones van a realizarlas ustedes en la parte de lo que es la recepción. Obviamente, dentro de estas responsabilidades es atender el teléfono. A veces van a decir que no lo atienden el teléfono cuando llaman, pero bueno, tengan en cuenta que a veces ciertas clínicas que a veces son pequeñas o que son grandes, pueden tener falta de personal y esa persona está haciendo varias tareas, por eso se demora. Aclarar a los pacientes, esto tiene que ver, por ejemplo, piensen en una instancia personal. Cuando ustedes tienen alguna consulta, ¿qué preparación médica voy a tener para hacerme, por ejemplo, no sé, una ergometría, que es un estudio de cardiología? O me tengo que hacer una ecografía mamaria. Bueno, ¿qué preparación tengo que tener para hacerme esa ecografía? Tengo que traer algo extra, tengo que pagar un seguro, me lo cubre la obra social. Esas dudas que tienen la mayoría de los pacientes se les van a preguntar a ustedes. Y obviamente uno tiene que responder eso. Esto acá, claro, no es que vamos a responder todas las consultas que ocurren, pero también vamos a tener un conocimiento dentro del lugar en el que trabajamos y cómo vamos a responder a eso. Organiza la información de los profesionales médicos, por ejemplo, no me sale la palabra, el turnero, la grilla del médico. Hay algunos secretarios que están encargados, sería más administrativo esa parte, de cómo se organizan los consultorios, los horarios que tiene cada médico en el consultorio y cómo es la rotación. Gestiona turnos y citas de los pacientes, congresos y reuniones de los médicos. Estos dos puntos están como en conjunto, seguidos. Te corre la presentación. Brinda todo tipo de información sobre el servicio que se presta. Cuando me refiero a servicio, tiene que ver con la especialidad médica. Por ejemplo, tenemos pediatría, cardiología, clínica médica, ginecología. Depende de cómo esté armada esta clínica,
van a estar ustedes ubicados en un servicio. Hay algunos lugares que son más chicos o que a lo mejor tienen determinado tipo de servicios médicos. Por ejemplo, técnica médica, traumatología y, vamos a poner, pediatría. Tiene 3 servicios. A veces puede haber pocos médicos, entonces un solo secretario se hace cargo de toda esa recepción. Y tienen otro compañero a lo mejor que hace la parte de facturación. Entonces puede funcionar así. O a lo mejor es toda una clínica de traumatología. Por ejemplo, hay clínicas que son especializadas en lo que es traumatología, cardiología, ORL, que es otorrinolaringología. Entonces son especialidades médicas, pero que tienen diferentes, diferentes médicos. Está ampliada la carta. Entonces son clínicas especiales que solamente se dedican a esa área. No sé si conocen alguna donde ustedes viven o han recurrido a alguna de esas clínicas. Son muy sanas, no han ido nunca al médico, me encanta. Después tenemos, dentro de este rol de los secretarios, que obviamente son indispensables en cualquier consultorio, clínica, laboratorio o centro de salud. Fíjense que muy pocas veces van a un servicio médico en el que no hay un secretario, que muy pocas veces los atiende el profesional de salud. En casos puntuales puede ser, por ejemplo, odontología, que a lo mejor van al consultorio odontológico de un médico, de un odontólogo en particular, que atiende él, hace la recepción, hace la facturación, hacen todo. Pero si van a un lugar especializado, va a haber un recepcionista, un secretario, un administrativo. Entonces, fíjense lo indispensable que es este puesto. Lo mismo también en centros de salud, en clínicas de estética. Estoy pensando, así que si se les ocurre uno muy específico, también lo pueden mencionar. Bueno, Podólogo. podología también. Suelen ser como más, yo los que conozco son más individuales, es como que van a domicilio, pero esta es más grande. Lo mismo también en esto de acá que lo mencionamos de laboratorio. Hay secretarios en la parte de laboratorio, pero no son los extraccionistas. Entonces también fíjense esa diferencia. El secretario suele ser el primer contacto que tiene una persona que acude a una consulta. Acá no nos tenemos que olvidar que las personas que acuden al médico lo hacen para solucionar un problema propio o de un familiar. En este caso, vamos a tener que usar una herramienta muy grande, que es la paciencia y empatía. Hay que escuchar a la persona que se va a recepcionar, porque acá me pueden levantar las manitos, pueden opinar, pueden reaccionar. A nadie le gusta ir al médico. A nadie. O sea, ir a una clínica para decir, che, qué lindo, me voy a ir a sacar 3 turnos médicos, voy a ir al ginecólogo, al gastroenterólogo y al psicólogo. La voy a pasar bomba. Nadie dice eso. Entonces, desde el lado del recepcionista, tenemos que acompañar a las personas. Lo mismo, por ejemplo, los niños en la parte de pediatría. ¿Cómo? Van a estar jugando, van a estar gritando, van a estar incómodos, incluso, van incómodos, porque pueden tener fiebre. Lo mismo, por ejemplo, cuando alguien va a una guardia. Va incómodo porque se siente mal. No está yendo a la guardia para, ay, qué divertido, voy a verle la cara al médico a la noche. Pueden ir por un dolor de muela, fueron porque tuvieron un accidente. Entonces, de ese lado vamos a acompañar a esa persona a que esa situación sea un poquito más leve. Porque nosotros no lo vamos a salvar. Va a contribuir un médico a esa mejora. Pero dentro de la recepción y la parte burocrática que conlleva, vamos a relajarlo, a contenerlo.
creo que sería mejor esa la palabra. Debe tener conocimientos en fundamentos de salud, enfermedades y síntomas, farmacología, atención médica, WWS, que es obras sociales, y métodos de facturación. Bueno, acá en fundamentos de salud y enfermedades y síntomas, lo vamos a ver un poquito más adelante, en el sentido de si tenemos que hacer una receta médica, tenemos que hacerle pedidos médicos, porque las obras sociales, a la hora de la facturación, se van a fijar en los diagnósticos. ¿Hace cuánto han ido al médico? Lo más reciente. Esta mañana. Un año. Bien. Y cuando fueron al médico, ¿les pidieron algún estudio? Sí, yo voy por control ginecológico. Bien. Yo fui por lo que te piden en el trabajo, un ocupacional. Sí. ¿Y se fijaron en el pedido médico, ese papelito que les entrega el médico, si tenía algún diagnóstico? Para rellenar. No, bueno, en el preocupacional no ocurre eso, pero por ejemplo, para el control ginecológico, o acá alguien puso que llevó control su hijo, Franco, no sé si es Franco, a lo mejor no usando el reporte de otra persona, me refiero al que puso acá el control del hijo. Fíjense, si por ejemplo les pidieron, no sé, una radiografía, una ecografía, en el caso del control ginecológico, papicolpo. ¿No leyeron más abajo que decía diagnóstico de G? Que es la sigla. No presté atención. Ah, Porque me pedía ecografía mamaria nomás y digamos que tenía que usar urgencia. Pero claro. no, ajá. Después, si lo tienen en mano los pedidos, controlen, porque les ponen un diagnóstico. No significa que siempre sea ese el diagnóstico concreto. Se lo piden porque si, por ejemplo, le ponen de diagnóstico control, la obra social no lo cubre. Y tienen que abonarlo de manera particular, si tienen obra social. Si no tienen obra social y van a un centro de salud, no es requerido realmente, pero sirve para la hora de la facturación. Yo esto lo digo porque me han tocado hacer pedidos médicos y cuando tienen el diagnóstico control, la obra social los devuelve y no lo autoriza. Eso el paciente no tiene idea de eso. Lo digo porque a mí me ha pasado. Después cuando investigué, me formé y me rebotaban los pedidos médicos, tenía que ver con eso. Ahí es donde entra la parte de fundamentos de salud, enfermedades y síntomas. A medida que vamos avanzando en el curso, lo vamos a empezar a ver. Farmacología. No es que vamos a ponernos a recetarle a la gente. Aviso. Esto no es legal, no vamos a cometer, no sé qué edad tengan, pero dependiendo de la edad, existen casos como Giselle Rímolo, uno más moderno que es Dr. Mühlberger, o no sé si era novia o sigue siendo novia, ¿cómo se llama este chico? Algo Serran. Hacía pedidos médicos por Instagram, porque era médica. Pero bueno, todo eso no es legal. Entonces no vamos a empezar a recetarle cualquier medicamento a la gente. Lo vamos a hacer, por ejemplo, cuando la clínica y el médico nos lo permita, hacerle un pedido médico de una receta a cualquier paciente. Al paciente que sea de su médico, ¿no? Esto vuelvo claro. Si no, estamos recetando cualquier cosa y primero que no somos profesionales de la salud, no es ético, no tenemos matrícula y estaríamos usando el sello y matrícula de un profesional. Así que bueno, no vamos a caer en delitos. Esto lo aviso de primera instancia. Pero siempre suele suceder que a lo mejor en la recepción médica
hay pacientes que van, porque son pacientes crónicos, y le tienen que hacer la receta. Entonces, la mayoría de los pacientes, por más que toman esa medicación crónica, se olvidan de cuántos miligramos es la receta, qué cantidad, qué nombre tenía el medicamento, porque se acuerdan el nombre comercial. Puede que les haya pasado a ustedes alguna vez, así que empiecen a ponerse en memoria y ver si les han pasado esas situaciones. Bueno, algunos de los secretarios son los encargados de reponer insumos en el consultorio. Ahora vamos a seguir con las funciones y responsabilidades. No todos los secretarios, pero a veces se va cambiando como en el turno, de que, por ejemplo, por semana, a mí me pasaba y era la tarea que más me aburría, de fijarme en el consultorio de que no le falten hojas de la impresora. Dependiendo del servicio, van a tener algunos equipamientos, por ejemplo, el estetoscopio, el que toma la tensión, ay, no me acuerdo el nombre. Bueno. Tensión. Sí, tensiómetro. Por ejemplo, en el caso de pediatría, que esté la balanza, que esté la jirafita que mide, o en el caso, por ejemplo, yo trabajaba en un servicio que tenía, no es cirugía estética, era, eh, bueno, el que ve las piernas y varices, ahora no me sale el nombre. Flebólogo. Flebólogo, exacto. Bueno, ellos hacían tratamientos esclerosantes y necesitaban determinado tipo de equipo. Por ejemplo, agujas de diferentes tamaños, jeringas que sean finitas, otras que sean un poquito más gruesas, que esté el descartador de material quirúrgico, que es rojito en una cajita, obviamente hubiera cajas, algodón, pinzas, todo eso, o secretarios que trabajan con cirujanos cardíacos, lo mismo, tienen que tener todo el equipo o elementos que necesita ese profesional para trabajar, o que hubiera sueros, todas esas cosas, siempre, no solamente es lo que es papelería, uno tiene que buscar que, dependiendo, por ejemplo, yo trabajaba en una clínica súper grande, entonces tenía que ir a la parte de, no me sale el nombre, eh, donde limpiaban los instrumentos quirúrgicos, y que está todo sanitizado, súper limpio, y se los dan sellados. Entonces también tienen que recurrir a buscar ese material con guantes, porque está todo limpio para que se use en un paciente, y si en el camino se ensucia, es volver a pedir uno nuevo y que sea el del médico. No puede ser uno prestado cualquiera. Entonces, esos recaudos siempre tienen que ser súper prolijos. Lo mismo, por ejemplo, donde yo trabajaba había una farmacia interna. Entonces, también buscar material de farmacia, algodón, gasas, alcohol, todo eso también en la clínica estaba con un stock, entonces uno tiene que reponerlo todo el tiempo. En el caso que no les gusta esa parte de secretariado y quieran ser facturistas, bueno, tenemos la parte del cargo de la facturación, de las prestaciones médicas, de las distintas obras sociales y prepagas. Más adelante vamos a ver la diferencia entre obra social y prepaga. También tienen contacto con visitadores médicos. Esta es la parte divertida, que son los visitadores del laboratorio. Es divertido para el secretario, no para el paciente, aviso. Estos son los visitadores médicos, son los que le llevan medicamentos a algunos profesionales, que a veces tienen convenio con ellos para, no sé bien, esa parte yo no la conozco, no conozco mucho, así que no voy a opinar, pero son medicamentos que le envían a algunos médicos del laboratorio. Bueno, también médicos auditores de otras obras sociales o de otras prepagas, que son los que autorizan algunas prácticas. Pero son prácticas que a veces son invasivas, a veces determinada obra social tiene un médico que es el que autoriza las prácticas y va a cada clínica, porque son más chicas o son del interior, entonces va un día en particular
y firma y autoriza todos los estudios de determinada obra social. Esto también lo vamos a ver un poquito más adelante para que lo tengan en cuenta. Me refiero a que en Córdoba la obra social de los empleados públicos, no es empleados públicos, empleados estatales, es APROS, me lo confundo con ANSES. No, con PAMI, por eso me lo confundo. Me los confundo todo el tiempo. Pero, por ejemplo, en otra provincia no se llama APROS, tiene otro nombre, porque, por ejemplo, es de Jujuy o de Catamarca. Creo que de Catamarca era otro. Entonces, o por ejemplo, los de Buenos Aires es Bioma. Sí, van a cambiar el nombre, pero tienen esa cobertura para todos los empleados estatales. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Están cómodas? Silvia me pone un ok, así que creo que vamos bien. Perfecto, Ana. Yo acá, en esta parte, es súper introductoria, pero me gusta que le empiecen a manejar desde este lado, que son buenas prácticas de atención. Yo lo he denominado como los 5 de calidad, porque son 5 puntos o tópicos que para mí es súper importante mantenerlo en la recepción médica o de cualquier tipo de atención que uno brinda. Por ejemplo, por eso les preguntaba al principio a qué se dedicaban, si tenían atención al público, si ya estaban trabajando en algo de lo que es salud, porque esto sirve para todos los aspectos. Digamos, para mí es fundamental en cualquier lugar en el que estemos trabajando, pero a la vez suma mucho en un lugar que es de salud, porque la gente, entiendan, va con miedo, no va predispuesta con la mejor gana, van impacientes, o tienen a lo mejor alguna enfermedad crónica, a lo mejor van al médico por un diagnóstico que no es positivo, o a lo mejor van por un diagnóstico que no lo esperaban y les generó una sorpresa. Por ejemplo, pongamos de un embarazo, un nacimiento. Y en la parte de internación hay gente que le están haciendo quimioterapia. Entonces tienen todo, muchas emociones, y hay que saber cómo manejarlo, también para que no nos influya a nosotros. Mila, vi que levantaste la mano. Podés hablar. Bueno, cualquier cosita vos podés. En estos 5 de calidad, que yo los marco acá, son básicos en la recepción. Este de los primeros 5 segundos correctos. Yo se los voy a describir y después les voy a poner diferentes situaciones. Las pequeñas cosas que ocurren en estos primeros 5 segundos son de vital importancia. Aquel paciente va a hacer suposiciones y percibe si la experiencia va a ser positiva o negativa. Por ejemplo, ustedes van al médico y llegaron tarde. Y el recepcionista, no tengo ningún celular a mano, pero me voy a dar el mouse, y supongamos que está así. Y no los está viendo. Y ustedes están al frente de él. Y yo, recepcionista, estoy así con el celu o con la compu, mirando otra cosa, como que ustedes no existen. ¿Cómo lo van a tomar? ¿Les va a parecer positivo, negativo? ¿Se van a poner ansiosos? ¿Les va a parecer como, che, llegué tarde el turno y encima no me atienden, el médico no me va a atender?
Ansioso puede ser, porque no te está por atender y está haciendo otras cosas a lo mejor. Pero en el tema de atención al público, bah, no es una atención al público porque es un secretariado, se entiende a veces que tienen cosas que hacer. Obvio, sí, sí se entiende. A veces uno escucha las conversaciones que está sucediendo y uno dice, podemos poner en pausa y atenderme y seguir con tu charla. Eso lo van a pensar, por eso lo digo, me ha pasado. Todas estas experiencias son personales. Por ejemplo, yo hablo de esa cuestión del celular, pero a lo mejor el secretario le está escribiendo al médico, che, vení porque ya hay pacientes. A mí me ha pasado eso de tener que ir a buscar a un médico, porque me dice, sí, sí, ya voy, y no caía al consultorio, y yo ya tenía 4 personas esperándolo. Y tenía que salir corriendo a buscarlo porque sabía dónde estaba, en un bar. Entonces lo tenía que buscar para... Yo era densa con el médico para que che, respete el horario. Hay médicos que los respetan súper puntuales y le exigen lo mismo a los pacientes. Y hay médicos que son más laxos. Entonces uno tiene que nivelar esas cosas, entre que el paciente se enoja, el médico es más tranqui, pero al final todo es un horario y el paciente quiere ir e irse lo más pronto posible. Es algo que se tiene que hacer estudios después y cosas, pero no tiene ganas de ir a perder el tiempo en una clínica. Lo mismo, por ejemplo, si la clínica tiene fea luz o el secretario lo trata mal al principio. Bien, puede pasar, yo esto lo aviso, son situaciones que ocurren, lo he visto en otros lados. Me ha pasado a mí como paciente ir al médico y que en otra clínica el secretario me ignorara totalmente. Nunca me mira la cara o estando con otro mientras me recepciona y uno dice, che, estoy como interrumpiendo, no me aclaran las cosas. Y esa experiencia como paciente empieza a afectar. Porque después a lo mejor en nuestra próxima consulta cae también mal predispuesto. Por ejemplo, también la pose del secretario. Yo hablo de secretario, pero puede ser secretaria cualquiera. No sé si se me va. No, a mí no se me ven muchas veces. A ver, está. Es como que si yo estuviese así, totalmente, o estoy dando la clase tirada desde la cama. Yo acabo de mover la compu para hacer esto. Como que si yo estuviese así. Ah, sí. Bueno, hola, ¿cómo les va, chicos? Bienvenidos a la clase. ¿Cómo lo tomarían ustedes? No lo tomarían como, che, Nada serio. claro, no lo tomaría en serio. Como, ay, ¿por qué me recibe así las cosas? Echándolo de la cama. Digo esto porque puede ser que en una recepción el secretario esté totalmente echado en el mostrador, en la recepción. O como que esté en un tipo grupito de amigos y, y a lo mejor el paciente siente que está rompiendo algo y se siente incómodo. Todas esas situaciones yo las vi por fuera. Entonces, a mí me dan risa, pero hay gente que no le da risa. A la gente grande no le gusta. O sea, Te sentís incómodo también, porque a mí me ha pasado por que eso, tanto, claro, tanto como desinterés cuando vas, entiendo que a veces la gente también se pone intensa, porque quizás a alguno le ha pasado que al estar mucho tiempo, muchos años en ese trabajo, te encontrás con gente de todo tipo. Entonces quizás llega un momento que te cansa, pero también por ahí no justificás el maltrato, el desprecio, que a veces por ahí se ve. no, totalmente. Eso de que a veces hay personas que trabajan años porque yo he conocido tenía una compañera de trabajo que hacía, no les quiero mentir, pero como 20 años trabajaba. A mí me llamó mucho la atención en la constancia, pero ella era impoluta en el sentido de que a todos los pacientes los trataba con una súper buena atención. O sea, lejos de decir, che, hace un montón, trabaja, ya los debería tirar una piedra en la cara. Al contrario,
Y de eso uno aprende, para mí es importante, de separar la cuestión que a veces uno tiene personal o de enojo con respecto a la cuestión laboral con una persona que no nos conoce y le tenemos que generar una buena impresión. Muy relacionado a esto, estos 5 segundos, que son, por ejemplo, no solamente tiene que ver con la cuestión del secretario, cómo lo está esperando, sino de, por ejemplo, la clínica huele feo o está sucio el piso. Esto a veces va con un aspecto en general. O la clínica, no sé, tiene como mugre, papeles tirados, tiene olor a esos limpiadores fuertes de las clínicas. Y la luz es súper, no es blanca, pero es medio oscura. Salen corriendo de esa clínica. Es como, ay, no, ¿por qué no entro? Les pasaría eso. Obviamente hay diferentes clínicas, diferentes formas de entender qué es lo estético de la clínica, y ahí va variando. Pero si, por ejemplo, el ambiente tiene una musiquita cálida, o tiene un tele, por poner un ejemplo, y no hay ese olor fuerte de lavandina, que sí, indica limpieza, pero puede estar suavizada. Y el recepcionista que me está esperando está en una pose como amigable y me va a brindar la mejor atención. Yo voy a percibir que es la mejor clínica del mundo. No sé si la del mundo, pero la que necesito en ese momento. Entonces uno ayuda desde ese lado, yo lo digo, como para ahorrarse pasos, en el que el paciente nos trate bien también. Eso también influye en el trato de una persona que no nos conoce a generar empatía entre ambos, que está ligado al segundo punto, que es el de contacto visual. La mirada está muy relacionada con la empatía y la conexión emocional con el paciente. El contacto visual es importante porque damos a entender al paciente que entendemos el mensaje que nos está transmitiendo y nosotros le vamos a transmitir confianza. Vamos a entender si, por ejemplo, está nervioso, tiene, no sé, tiene mal humor porque llegó tarde al turno. Pero al entenderlo, la otra persona se le van a ir esas emociones que no nos van a repercutir. Si yo lo miro al paciente y le explico, mira, lo recibo, le cargo la consulta. Trato de generar, a veces este segundo punto, no todo el mundo le sale al principio, pero empiecen a practicarlo, no sé, con algún familiar, o cuando van a comprar algo, tampoco de mirar así como, ay, hola, o loco, pero generar una mirada tranquila, o sea, empiecen a practicar, de generar ese contacto visual. Porque acá desde el lado de, digamos, yo estuve en ambos lados, de paciente y de la parte de recepción, cuando uno mira a la otra persona, ese paciente se empieza a sentir escuchado, en el sentido de que le estamos informando a él, no estamos informando en general, lo estamos hablando a él, y que él nos va a escuchar a dónde queda el consultorio, por qué pantalla le va a llamar el médico, o por dónde, qué puerta va a salir el médico y lo va a buscar. Eso a nosotros nos ahorra un paso de no estar repitiendo cada rato. Eso lo digo realmente y sucede. Lo mismo, por ejemplo, puede pasar, esto es innegable, de que el paciente ni nos registra a nosotros. También sucede. Viene con el celular, está con, no sé, o está con un bebé, con su hijo que lo lleva a la guardia, y no está pensando en nosotros. Pero sí, nosotros lo vamos a mirar y a lo mejor hay una conexión en la que después él recuerda las cosas que le dijimos. Trátenlo de pensar si alguna vez les pasaron estas situaciones, de que a lo mejor ustedes también fueron, lo digo entre comillas, en automático, y ni se acuerdan quién los atendió o qué le dijeron. Y después vuelven a preguntar a otra persona en la recepción o al mismo, le vuelven a preguntar lo mismo. Estas cosas pasan normalmente, por eso es como vamos a ir mejorándolo también nosotros como pacientes, o si nos dedicamos a cualquier trabajo
de lo que es atención al público, lo vamos a empezar a entender mejor y esa relación va a cambiar. Después tenemos el lenguaje corporal y expresión facial. Según esto que yo puse acá, una sonrisa verdadera tiene un gran poder para el paciente. La sonrisa es una bienvenida universal. Hay gente que tiene cara seria. Seguramente alguien acá se va a autodenominar o autopercibir, yo soy cara seria. A mí no me sale reírme porque yo soy una persona seria. O no. Pero bueno, acá eso ya es mi cuestión privada. Pero no digo estar riéndose a las carcajadas. Pero aunque sea una cara neutral, como una bienvenida, como, no vamos a decir que cuando alguien va al médico va a la casa de uno, pero esa calidez, quitarle ese miedo a ese paciente con, tengo que ir al consultorio, tengo que ir al odontólogo, o peor, tengo que ir en ayunas a sacarme sangre, es horrible. Entonces, pónganse ustedes en esa situación de que a veces los pacientes van, por ejemplo, en madrugada, no digo madrugada, pero a la mañana temprana, que no desayunaron y no cenaron en la mayoría de las casas para hacerse un análisis de sangre, ¿cómo van a caer? Con miedo y con enojo y con hambre. Tres cosas, esa triada. Entonces, desde el lado de recepcionista, le vamos a aliviar, entre comillas, pero vamos a mejorar esa situación. Entonces, bueno, fíjense cómo cambia acá el paso a paso. El paciente cae. Supongamos que la clínica tiene una buena iluminación, tiene una plantita, tiene musiquita tranqui, o sea, escucha la tele de fondo, con una noticia positiva, ¿no? La recepción está con buen aroma, el recepcionista me está esperando, o está haciendo su trabajo, porque puede estar recepcionando a otra persona, pero después cuando me va a atender a mí, ya me saluda, me genera un contacto visual. Miren cómo va cambiando esta historia? El que le sigue es el de saludarlo. Nada deteriora la experiencia de un paciente más rápido que el hecho de que se los ignore. Cae el paciente con todas las situaciones antes mencionadas. Y yo directamente le digo, ¿con quién tenía turno? ¿Cómo cambia? A que le diga, buenos días, ¿me podría decir tu nombre? ¿Con quién tenés turno? Son la misma situación, pero diferente tono. Entonces, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo reaccionarían ustedes? Por ejemplo, vamos al ejemplo anterior. Hola, ¿con quién tiene turno? Yo con cara seria. ¿Cómo lo van a tomar ustedes? Contestás igual, de mala forma. O serio. Yo Sí. aclaré que estaba seria, no con eno. Pero ustedes a lo mejor no van a, ay, sí, tenía turno con tal, guárdame, o, ay, no, mi apellido es tal, debo tener turno a tal hora. Empiezan a colaborar. Si yo le, hola, ¿con quién tenías turno? Búscalo, me van a responder. Obvio, o sea, entonces tenemos que mejorar esa situación. O, por ejemplo, el paciente se tenía que ir a sacar turno, perdón, se tenía que ir a sacar sangre. Cae tarde. Tiene que esperar a que lo atiendan. Tiene hambre y no quiere que encima le saquen sangre porque cada vez que me ponen la aguja para sacarme sangre me hacen un hematomo. Entonces, ya viene no mal predispuesto, pero viene enojadísimo, sin decirlo, y uno lo percibe. Entonces, bueno, vamos a calmar eso. Y ahí va a mejorar esa relación. Al saludarlo me refiero, bueno, con una bienvenida, buenos días. A mí me pasó una vez de que yo estaba muy en automático, seguro, y me lo acuerdo a partir de esa situación. Y le di, o sea, llegó el paciente, hola, ni siquiera le dije hola. ¿Con quién tenía turno? Ni lo miré. Y la persona, buenos días. Ya me lo decía enojada. Y yo dije como ay, bueno, si no lo saludo, ¿qué se va a ofender? Buenos días. Y me lo recalcaba. Yo no me daba cuenta hasta que me dice un compañero de trabajo, ni siquiera la persona, che, te estaba saludando. Yo no me había dado cuenta.
Entonces, esa es una cosa mínima. ¿Cómo repercute en la otra persona? Y todo ese como, después a lo mejor ya se olvidó, pero pudo haber dicho, ay, ¿para qué la ponen a trabajar ahí? Ni me saludó. Porque las personas se creen que son únicas. Todos nos creemos eso. Entonces buscamos que nos recuerden, negativa o positivamente. Siempre tratemos de que nos recuerden en positivo, pero bueno, de que es esta cuestión de que como son varias personas que van a un turno, van al médico, al mismo lugar, esa persona no quiere que su turno sea olvidado, porque se quiere ir rápido de ahí. Fue con una cuestión de, quiero ir a ver a tal médico, tenía mi turno a las 7 de la tarde, y no me atienden y son las 7:30. Se va a enojar, porque cree que ya nos olvidamos de esa persona. Y eso hace que esa relación paciente-recepcionista se empiece a romper. El último punto, a veces es más difícil, pero tenemos técnica, que es recordar el nombre de la persona. Está comprobado que la palabra que más nos gusta escuchar es nuestro nombre, lo cual causa un efecto psicológico muy gratificante, haciendo sentir importante y valorado al paciente. Esto tiene relación a que lo hemos escuchado, lo estamos tomando como un ser individual, no es un grupo de pacientes que vinieron a recepcionarse, los cargué en un malón y me olvidé. Ah, después los ve el médico, ya fue. O sea, no lo tenemos que hablar de ese lado. Entonces, al recordar el nombre, y para saber el nombre, podemos hacerlo de preguntarle el nombre cuando lo estamos buscando en el turnero, o ¿me podés prestar la credencial para cargarte los datos? Y les dan la credencial, o les pueden mostrar con el celular, no tiene que ser rápido, de vista, y tratar de sacar el nombre. Porque nosotros en la recepción vamos a tener el nombre, tenemos un cartelito, ahí no se me ve mucho, acá en el pecho, que tiene nuestro nombre. O sea, la persona ya sabe por ejemplo, está el mostrador. Algunos pueden tener un plastiquito por el cuestión de COVID, pero pueden hacer como, a ver, y tratan de recordar el nombre. Por lo menos ver cómo uno se llama en el momento. Entonces, esa relación hace que haya un vínculo más, no digo empático, pero más relajado. Y esto nos va a ayudar. Por ejemplo, vuelvo a describir antes, cae el paciente a nuestra recepción, tiene buena luz, se escucha una musiquita de fondo, está en la planta al lado nuestro, nosotros ya lo estamos esperando, o por ejemplo, hay fila, pero la persona cuando cae ve que estamos realizando una tarea, no es que estamos de la nada, no sé, pintándonos las uñas, leyendo una revista, comiendo. No estamos haciendo una actividad que el otro considera que es ocioso, porque a la gente no le gusta ver cosas ociosas. Entonces, bueno, estamos desempeñándonos en nuestro trabajo. Nuestro lenguaje corporal, o sea, nuestra cara, es que estamos esperando o trabajando activamente, le damos una bienvenida, si es de día, buen día, o por la tarde, buenas tardes. Si estamos en una guardia, buenas noches, si estamos en un horario nocturno, o buen día en general. Y el momento de que la persona nos dice, tengo turno con tal, ahí le decimos, ¿me podrías decir tu apellido, tu nombre? Y lo buscamos por el apellido. En el turnero nos va a salir su nombre. Entonces lo cargamos y, por ejemplo, que me hace falta la credencial. Supongamos que se llama Juan. Juan, ¿me podrías pasar el código de seguridad de tu obra social? Porque hay algunas obras sociales que tienen un código para que se autorice. O Juan, ¿me podrías prestar tu credencial para cargar el número de afiliado? Cambia diferente a, hola, buenos días, me da la credencial. Lo trato de usted, hago una separación. Algo que yo quiera hacer esa separación. Pero fíjense cómo cambia. Y si ustedes lo llevaran a su trabajo actualmente, quienes trabajan en atención al público, les ha pasado por ejemplo, al usar el nombre de la persona, el otro cómo se siente, que tiene ay, me reconocieron, me llamaron por mi nombre. Soy individual, soy único.
Y agarran más confianza también. Ay, no escuché. Que cuando uno lo llama por el nombre, es como que te agarran más confianza también. También. ¿O les ha pasado a ustedes también que fueron a comprar algún lugar y ya sabían cómo se llamaban ustedes? O vieron el nombre, no sé, pagaron con la tarjeta de débito o de crédito, o porque les conocen, pero cuando los tratan por el nombre, ¿cómo se sienten? Cri, cri. Importante. Bien. Se sienten reconocidos. Y eso es lo que más o menos queremos sentirnos y que la otra persona también nos escuche. Porque, por ejemplo, ustedes, hay alguien que fue al médico con su hijito. Y cuando fue el médico, vamos a ver si me responden o no, pero van al médico con su hijito. Obviamente el paciente puede ser el hijo, pero cuando les dicen, digo, papá, no, no sé, mamá de, porque no sabemos el nombre del padre, tenemos en la credencial el nombre de quien se va a atender. Entonces ahí cambia también, porque es como, ay, no, yo soy mamá de, o papá de, me relaciona, voy a escuchar. Porque, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero lo he visto, y a lo mejor les puede pasar quienes tengan hijos, de que cuando van a la guardia médica o a un turno con su hijo, lo llevan, lo recepcionan, a lo mejor no le están prestando tantísima atención, porque están prestando la atención a su hijito de que, ay, no te escapes, no, vení, quédate acá, no, 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 te tiras al piso. Hay una pérdida de atención porque ustedes le están prestando atención a otra, o sea, un niño. Entonces es obvio que no vamos a estar escuchando tanto lo que nos está diciendo el secretario y nos vamos a olvidar. Entonces cuando nos marcan, por ejemplo, porque no sabemos el nombre de la persona, mamá de Faustino, por poner un ejemplo. Si alguien dijo que se llame Faustino, bueno, le estoy llamando. Eh, mamá de Faustino, te van a estar llamando por la puerta a la izquierda, está atenta a tal pantalla. El médico viene y te busca la sala. O sea, algo va a cambiar porque ya sabemos qué nos dijeron como paciente. Y el otro ya sabe que el mensaje que se envió fue escuchado. O sea, es una cuestión de comunicación esta instancia. Y me parece bueno que ya se empiece a trabajar para cuando, por ejemplo, lo mismo si tienes en una entrevista laboral. Estas cosas también funcionan. Y lo mismo si ustedes ya saben el nombre de quien les va a hacer la entrevista, se va a generar una mejor comodidad y ustedes pueden sacarse ese nervio de entrevista laboral. O sea, todas estas cosas funcionan no solamente para la recepción médica, sino para muchas instancias en las que tenemos interacción con otra persona. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Hay algo que a lo mejor expliqué muy vago? Yo entendí perfectamente. Genial. Bueno, doy por hecho de que estamos bien todavía. Sí, cada paso se entiende y lo explicas bien. Ay, genial. Yo me sigo sintiendo el eco, así que estoy haciendo un esfuerzo. En esta parte de conocimientos y estructuras, yo les voy a hacer como una pequeña guía de diferentes lugares que tienen, no es diferentes lugares, diferentes instancias en las que puede haber en una clínica. Supongamos, vuelvo como algo que mencionaba al principio, de, supongamos que es una clínica grande, un hospital municipal o provincial, en la zona en la que viven, porque veía que ahí hay gente que es del interior, hay gente que es de Córdoba. ¿Conocen las clínicas de su zona?
clínicas, hospital de día, centro de salud. Sí, las clínicas y los hospitales y los médicos que atienden en su consultorio aparte. Bien. ¿Y qué ven en esas clínicas? O sea, ¿qué áreas tienen? De pediatría, para el oído, que no sé cómo se dice. ORL es Sí, otorrinolaringología. Incluye la sí, parte de ORL, nariz, garganta y oído. de análisis, rayos, Bien, ecografías, electros. Odontólogos también. muy bien. Sí. ¿Alguien más? Vamos, opinen. O pueden escribir, Psicólogos, acuérdense. psicólogos también. Bien, esta parte no la iba mencionando, pero sí, consultorios de psicología. Nutricionista también, si hay alguien que va. Fisioterapia, hay alguien que fue porque a lo mejor tuvo ginecología, acá menciona. También la parte de fisioterapia. No, no es. Fisioterapia, que es la parte de recuperación que está ligada a la parte de traumatología. Por ejemplo, se fracturaron un pie. Ay, qué dolor. Pero tienen que hacer una serie de ejercicios que un fisioterapeuta son los que ayudan a la recuperación. En esto me refería a lo de conocimientos y estructuras, porque vamos a tener diferentes situaciones. Por ejemplo, un turno es, como definición en sí, es un momento en que una persona hace, recibe o da una cosa. En este caso, una consulta o una atención médica. El turno va a permitir organizar el desarrollo de una actividad. Por ejemplo, ¿cuánto dura una consulta médica? ¿O cuánto dura una atención una sesión, porque sesión, de fisioterapia? ¿O cuánto dura un estudio? El tiempo de espera estimado para que esta práctica, yo le voy a poner práctica a los que son estudios y cuestión en consultorio, que son las consultas. Consultas es una cosa y prácticas serían todos los estudios. Por ejemplo, papicolpo es una práctica médica. Un electrocardiograma es una práctica médica. Una ecografía de abdomen es una práctica médica. Una consulta con un pediatra es una consulta. Una consulta con un ginecólogo, por ejemplo, van y le piden para los estudios. O van por una consulta en particular, porque pueden tener un dolor o necesitan medicación. Bueno, eso entra todo en la parte de consulta. Eso no es una práctica, no le están haciendo un estudio en el consultorio. Puede ocurrir que sí, y en ese caso es una combinación de consulta y de práctica médica. Normalmente se estipula que el tiempo de espera para el turno es 15 minutos antes y 15 minutos después. Hay algunos médicos que no tienen tolerancia directamente. Son muy pocos, pero existen. Que no, por ejemplo, el paciente llegó 5 minutos tarde, no los atienden. El paciente llegó 1 minuto tarde, no lo atienden. Me pasó con un médico, yo era recepcionista de ese
médico en traumatología. Y la gente, obviamente, se puede demorar, se puede pasar algo, pero el médico, él cumplía con su horario y le exigía lo mismo a los pacientes. Entonces, bueno, a los pacientes que son nuevos, la primera vez que lo veían, explicarles eso no era muy positivo. Entonces, bueno, hay que llegar a un acuerdo, que vieran otros profesionales el mismo día. Se buscaba una solución, pero bueno, sí, ya se quedaban medio enojados de que el médico no lo hacía. Bueno, lo mismo para los estudios. Y acá el turno puede diferir. Por ejemplo, en las consultas médicas, dependiendo el profesional y la especialidad, pueden ser de 20 minutos, 15, por ejemplo, si es para un control. Pero para una sesión de psicología, a veces pueden ser 40 minutos o una hora. Ahí va a cambiar cómo se ordena ese turno porque va a ser más largo. Por ejemplo, para cuando uno tiene el turno con un odontólogo, a veces puede resolverse en 20 minutos, como puede resolverse en una hora y media, porque era, no sé, están haciendo un tratamiento de conducto y no era posible, o una extracción de un molar. Entonces ahí esos turnos van a ser más largos. Hay estudios que también la tolerancia es lo mismo, de 15, 10 minutos, para que no se demoren, porque también o son muy cortos, por ejemplo, un electrocardiograma dura, creo que 5 minutos, no más de eso. Y para que no se demore y haya más fluidez, se tratan de respetar los horarios. Lo mismo cuando uno se va a sacar sangre. Esto lo digo mientras haya muchas personas realizando esto. Cuando hay una sola persona, sabe que los turnos son muy consecutivos, entonces es como que va teniendo ese timing de atender a los pacientes, pero que no se les demore. Por ejemplo, para lo que es extracción de sangre. O hay estudios más complejos que lo que dura ese estudio pueden ser 3 horas e incluso 6, que son los de cámara gamma. Porque es un estudio que es súper invasivo. No es que sea invasivo, pero la forma en la que el equipo se utiliza y la preparación del paciente va a demorar de que ese estudio pueda ser de 6 horas o 3. O sea, estamos hablando de estudios largos. ¿Les ha pasado alguna vez de tener esos turnos como súper especiales o solamente para control, un electrocardiograma? A mí me pasó cuando estaba embarazada, ir al médico y tomar como un vaso de agua bien dulce. Creo que era para controlarte la diabetes o si tenías. Y ese estudio no lo conozco, pero sí sé que o a veces les piden con líquido de contraste. Sí, y Por tenés que ejemplo, esperar varios tiempo. sí, antes, deduzco que, no sé qué edad suelen tener, pero agradezco que la tecnología ha mejorado. Para hacerse una ecografía de ovarios, les pedían que tomaran 2 litros de agua o 1,5 litros y lo retenieran durante una hora o Sí, 2. O antes más, sí. o más, porque yo la última vez que fui me tuvieron de las 4 que tenía turno hasta casi las 7 esperando. Sí, a mí me ha Y no me, pasado, no me dejaban ir al baño, ¿no? no aguantaba más yo. No, yo una vez hasta dije, no me lo hago el estudio, chao, me voy al baño, lo pierdo, no importa. Agradezco que ha mejorado la tecnología y ahora se hace lo que sería ecografía transvaginal. Y ahí cambia, entonces no hay que retener ningún líquido, porque es súper incómodo. Lo mismo antes a embarazadas les pedían eso, o sea, pobres mujeres, tenían el beso del bebé y aguantar, no, mucha paciencia. Bueno, acá también para un embarazo, lo que acabo de describir es una tortura. Entonces, agradezco que la tecnología médica cambia y no hay que sufrir tanto.
Bueno, acá justo lo que les mencionaba, lo de consulta y práctica médica. En la consulta, cuando nosotros pasamos a consultorio, bueno, nosotros, yo ya me metí en la bolsa de pacientes. El paciente tiene una cita con el profesional, va a elegir, puede ser un cardiólogo, puede ser un pediatra, un ginecólogo. La consulta suele durar de 15 a 20 minutos por paciente. Y esto que les mencionaba, que debería haber 15 minutos antes, fue el tema este de la recepción. No siempre todos los pacientes que se ingresan a consulta con un profesional son, digamos, son pacientes de esa clínica, o sea, acuden normalmente. Entonces, en esos casos, hay que cargarlos desde cero. Cargar con el nombre, con la obra social, su número de afiliados, sus datos, y todo eso demora tiempo. Entonces, se les suele pedir, por ejemplo, que tiene que pagar, y tiene que pagar un coseguro, o tiene que pagar de manera particular porque no tiene obra social. Entonces, todo eso puede demorarnos tiempo y para que no llegue tarde el turno se le suele pedir que llegue con antelación. Cuando ya es paciente, los datos ya están cargados en un sistema y eso agiliza. Pero puede ocurrir que a lo mejor, a mí me ha pasado, la famosa frase, no hay sistema, hay que hacer todo manual, anotar en papelitos, en órdenes, y eso también nos va a demorar tiempo. Lo mismo con las prácticas médicas. Vuelvo a aclarar que las prácticas son los estudios. Aquel paciente tiene una cita para realizarse cualquier estudio que veníamos mencionando, y estas prácticas suelen durar 10 minutos, media hora, más. Hay algunas, y esto es dependiendo de la obra social, qué tipo de convenio tiene con la clínica. Yo estos convenios no me los sé de todas. Y es depende de la clínica con la que ustedes empiezan a trabajar, qué convenios tienen con obras sociales o prepagas. Eso se los van a informar en el lugar de trabajo. Eso por las dudas les aviso, no es que van a caer y ustedes tienen que saber todo. Les van a informar. No, acá, por ejemplo, el médico recibe APROS, PAMI y Sancor Salud, pero no recibe MED, no recibe Unión Salud. Y, por ejemplo, puede trabajar en una clínica que recibe solamente APROS y PAMI y no trabaja con otras obras sociales. Los pacientes que van a esas clínicas tienen que pagar aparte. O puede pasar que a lo mejor están con un médico que trabaja con algunas obras sociales y con otras no. O a mí me pasaba con uno que era un paciente de tal obra social, 2 pacientes por día de tal obra social, 4 de tal plan de esta obra social. O sea, era súper complejo y teníamos un machequito para que se pueda cargar, porque si se pasaba, no los veía. O ese paciente, el segundo que caía, el extra, tenía que pagar aparte. No, la persona decía, no, pero si yo tengo cobertura, ¿cómo? Entonces, esas mini cosas en el lugar de trabajo en el que estén se los van a informar. Eso yo les se supone. Bueno, esta parte de atención de secretaría y recepción es algo que veníamos hablando hace un ratito, cuando el paciente llega a consultorio, una clínica, un sanatorio, la secretaria les va a preguntar a qué obra social pertenece y va a verificar si esta clínica, el sanatorio, tiene convenio. Cuando me refiero a convenio, es que trabajen con esa clínica. Por ejemplo, hay casos muy especiales donde yo trabajaba en el sanatorio, una obra social que se llama Federada Salud. Esa obra social tiene diferentes planes y atendía en la clínica algunos planes, no todos. Por ejemplo, planes más elevados. Esos planes más altos pagan más. Entonces tenían mejor cobertura.
Eso sucede con todas las obras sociales. No sé si ustedes tienen obra social y les pasa eso. Si no tienen obra social, prepaga, ustedes se pueden atender en cualquier institución. Lo que sí tienen que pagarlo de manera en efectivo o tarjeta de crédito. En cualquier centro de salud, tanto de provincia, municipal, o que sean, por ejemplo, clínicas públicas, todos tienen derecho a atenderse. Ahí entra la diferencia de cuándo me van a dar el turno, que los turnos son lejanos, que la recepción no suele ser del todo amigable. Mucha gente suele comparar la salud pública con la salud privada, como diciendo de que, por ejemplo, a mí me pasa trabajando en una clínica privada, porque me demoré en atenderlo, porque había pacientes, decía que, esto es peor que una clínica pública, que un hospital público, no te atienden más. Y no, señor, a usted le dieron el turno, fecha, nomás que tengo 3 personas antes que usted. O sea, muchos, deduzco que todos hemos ido a una clínica pública, a veces el tiempo de atención son horas. Tienen que ir tempranísimo para vacunación, o los turnos que les dan son de 1 mes y medio. Entonces no es lo mismo porque se demore 15 minutos en atendernos el recepcionista, o media hora. Puede pasar. Pero no vamos a decir que es lo mismo, porque la diferencia en la atención es totalmente diferente. Todos los médicos que trabajan en clínicas no es estatal, pública, también trabajan en el sistema de privado de salud. Entonces, la atención en lo que corresponde a médicos siempre va a ser excelente. Esto por las dudas, lo vengo separando. Siempre lo separo porque ocurre. Bueno, en esta recepción, cuando llegue el paciente al consultorio, una clínica, le vamos a preguntar si tiene obra social, si no tiene obra social, qué plan tiene, y vamos a verificar si esta obra social o prepaga tiene un convenio con la clínica. Y lo vamos a cargar en ese sistema para que se pueda atender con el médico. En algunas en algunas clínicas suelen pedir el documento. Algunos pueden decir que no es obligatorio, no me lo tienen que pedir, pero yo esto siempre lo digo, pídanlo en el caso que estén con dudas, porque a mí no me pasó a mí, pero conocí el caso de uno que se fue a atender una clínica, pero no era el titular, iba con la credencial del hermano. Obviamente yo no sé quiénes son los hermanos de la gente, la persona que lo recepcionó tampoco, pero se hacía pasar por otra persona. Eso hace que después, por ejemplo, todas estas cosas de salud se auditan y se cargan en un sistema. Y, por ejemplo, si fue por un yeso, que le pusieron un yeso, se lo cubría, perfecto, todo. Pero si la persona titular le pasaba lo mismo en ese mismo año, no le cubría, porque ya se había quebrado. Ese mismo año o mes, es dependiendo de la práctica, a veces tiene la cobertura, por ejemplo, si yo me voy a hacer un electrocardiograma, la mayoría de las obras sociales tienen cobertura de 1 mes. Si yo me hago 2 electrocardiogramas en el mismo mes, el segundo lo voy a tener que pagar porque no me lo cubre la obra social. O, por ejemplo, con análisis clínicos de sangre, suelen ser también de 1 mes al otro. O lo que es papicolpo, suele ser cada 6 meses. No suelen ser unos y otros del otro, salvo que el paciente se presente en la obra social y pida por X problema que lo necesita, que se lo autoricen. Si no, no se suelen autorizar todo el tiempo. Lo mismo las consultas. Uno puede ver a un profesional de salud, por ejemplo, yo voy a ver a un cardiólogo un día, y en el mismo día, pero en otra clínica, fui a ver a otro cardiólogo, no me lo cubre, porque es como, por ejemplo, si no voy a ver un cardiólogo y después voy a ver un clínico médico, sí me lo cubre, pero de la misma especialidad no me lo cubre. Entonces, esas cosas también uno le va aprendiendo, porque a mí me ha pasado que
se había cargado un paciente también, había ido a un cardiólogo para una cosa y después fue a otro cardiólogo, porque es especializado en algo puntual, y a mí no me cubría la consulta, o sea, me salió que no estaba autorizado. Y yo eso intuí que era por eso, no le dije nada al paciente, pero la cargué al otro día. Al otro día la cargué y ya estaba autorizada. Pero esas pequeñas tretas lo van a aprender sobre la marcha. Y obviamente, lo bueno en el que trabajen les van a decir, no, mira, cargala el otro día, porque si no ahora no te lo autoriza. Esto lo vamos a ver en la parte de facturación, cuando no se autorizan las prácticas. Primero, ¿cómo lo podemos resolver? ¿O qué tenemos que hacer? La mayoría de las veces es avisarle al paciente. Pero en ese caso puntual, yo me había dado cuenta que era por eso, entonces podía cargarlo el otro día. Insisto, pídanle los documentos a veces a las personas para verificar eso, o también puede pasar cuando van varios hermanitos, a veces se confunden, todos tienen el mismo apellido, pueden tener edades parecidas, y en la credencial el número de afiliados suele ser igual, lo único que cambia son los últimos números. Entonces en eso nos podemos confundir y cargamos la consulta de uno, por ejemplo, Juancito Gómez iba con el pediatra y cargamos a Manuel Gómez, a la hermana. No cargamos al que tenía que ser. Y a veces también podemos tener error en eso. El que tenía turno era Juancito y cargamos a Manuel y ahí tenemos un error de facturación. Esto lo vamos a ver en el segundo módulo, así que lo vamos a ver prontito. Hasta acá, ¿qué les ha parecido la clase? ¿Qué les ha parecido interesante? También la dinámica. Interesante, me gustó cómo explicaste la atención también y tener un reflejo de cómo mirar hacia el paciente y todo, cómo hablar y todo. Me gustó. Muy linda clase. Buenísimo. A mí también me gustó y aprendí mucho en la primera clase. Hay varios puntos que me gustaron, que le hice capturas y los guardé para tenerlos en cuenta. Genial. Que a Esta veces uno parte del PDF se las voy a compartir en el WhatsApp. Dale, perfecto. Igual yo anoté todo en nota. Tengo un cuadernillo aparte. Me encanta, qué prolijo. Muy lindo, muy completo. Gracias. Chiquis, ya estamos por terminar con la clase y les voy a ser sincera. Hicimos 1 hora y media de corrido. Yo suelo poner un break, como para, che, bueno, nos distraemos un ratito, váyanse a tomar un vasito de agua. El que fuma un cigarrillo se puede fumar un cigarrillo, buscar un mate. Así que para la próxima clase, si quieren, le ponemos un break y si no, siempre le ponemos así de corrido. Yo no tengo ningún drama en eso. Y les voy a dejar una pequeña tareita, que si fueron al médico hace poquito, o si están por ir, guarden, porque lo van a tener que entregar seguramente al pedido médico, sáquenle una foto, pedido médico, o si fueron por receta, y después van a la farmacia a comprar, sáquenle una fotito, porque vamos a empezar a hacerle análisis a esos pedidos médicos. O si, por ejemplo, tienen un familiar que fue hace poco al médico. Bueno, pregúntenle, che, ¿tenés un pedido médico, una receta? También inclusive si está vencida. Digamos, fueron al médico y fueron en diciembre del año pasado y les pidieron estudios y se olvidaron y no fueron nunca y ni siquiera fueron actualizados. Bueno, sáquenle una foto o tenganlo a mano. Esa sería la pequeña tarea. Hasta acá me despido y les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron, también participaron. Los que no participaron, anímense para la próxima. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima clase, que es, ya les digo, el 28. También a la misma hora, 5:30.
Me despido y bueno, ya esta clase se está grabando y se va a subir desde mañana, para quien quiera volver a retomar a verla y el que no la pudo ver, la puedo ver mañana directamente. Gracias, Ale. Nos vemos. No, muchas gracias a ustedes. Y de a poco me voy a acordar sus nombres. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, chiquillos. ¿Cómo se sale? Sí, porque yo no sé. Ah, tienen que apretar el que dice salir llamada, es el botoncito rojo. Ah, no lo tengo. A ver. Chau, chau.